conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías? De Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aquí es donde se encierra el primer secreto de estudiar Romanos capítulo 11. Y es que Pablo no está hablando de forma individual, no estaba diciendo que todos y cada uno de los israelitas de forma individual, conforme eran parte de un pueblo, entonces a ellos no les había sido revocado los dones y el llamamiento de Dios. Porque de hecho, la mayoría de los israelitas no creyeron en Cristo y fueron desechados. Si vamos más abajo, un poco más abajo, ok, vamos al verso número 11 para que vayan entrando entonces en el contexto correcto del texto. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayese, que en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarlos a celo. Esto es importante porque los creyentes calvinistas lo que asumen aquí es que los que cayeron estaban para caer, pero Pablo niega eso. Pablo niega que es algo, que es una obra hecha por Dios. Es decir, no es que Dios los hizo caer. En el verso número 11, Pablo completamente refuta esta idea de algunos cristianos de que los que se les revocó el don o nunca tuvieron el don. ¿Por qué razón? Porque no habían sido elegidos o cuestiones como esta. Es decir, Dios había sido el que había hecho todo. No. Pablo en el verso 11 deja claro que eso no es cierto. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Aquí está la respuesta de la divina providencia, es decir, del Espíritu Santo, para los que quieran escuchar lo que en verdad dice la Biblia. En ninguna manera. En ninguna manera. Por lo tanto, los israelitas cayeron por sí mismos. Y al caer, ellos perdieron el don. ¿Le fue revocado el don y le fue revocado el llamamiento? Sí. La respuesta es sí, y lo va a decir Pablo más abajo. Ok, vamos a ir un poquitico más abajo. Ok. Vamos a ver, vamos a ir entonces al verso 19, o al 20 más bien, ¿verdad? Dice bien, por su incredulidad, y ya estamos leyendo arriba, de que no fue porque Dios les hizo caer, ellos no tropezaron para que cayesen, fueron desgajadas. ¿Qué significa desgajado? Bueno, el don les fue revocado. El don les fue revocado porque fueron desgajados. Ya no tienen ese regalo, esa gracia que estaba para ellos. No la tienen. ¿Por qué no la tienen? Por su incredulidad, por haber negado a Cristo. Pablo dice en el verso 21, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Cuidado con esa falsa creencia de que los dones son irrevocables de forma personal, de forma individual. Los dones son irrevocables de forma corporativa. Pongamos un ejemplo. Dios quiere salvar. Ok, entonces de forma corporativa eso no va a ser revocado. Personas en el mundo, yo, tú, el otro y el otro, vamos a ser salvados o somos salvos. Ok, a pesar de que el mundo peque, de que el mundo niegue a Dios, de que hayan guerras, pecados, leyes en contra de los mandamientos de Dios, lo que sea, puede haber lo que sea. El don corporativo nunca va a ser revocado. El llamamiento a salvación nunca va a ser revocado. Es decir, Dios va a permanecer llamando para salvación. Nada va a ser que Él deje de llamar para salvación. Pero esto no quiere decir que individualmente todas las personas sean salvas. Ok, vamos a ir entonces más abajo al verso 29. Ok. Bien. Entonces dice, porque
irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero escuchen esto, el verso 28 es muy importante. Siempre que estén estudiando la Escritura, por favor, tomen atención en el contexto superior, por el contexto superior, pues es la fuente del verso que estamos estudiando. De ahí viene el verso. Así que muchas veces está explicado el verso en el contexto superior. Dice, así que en cuanto al evangelio, es decir, a lo que es la salvación, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es decir, que Dios los sigue eligiendo a ellos como pueblo. Inclusive hoy hay algunos que creen en la herética teología del reemplazo, la macabra teología del reemplazo, donde Israel ya perdió su llamamiento. No, el don y el llamamiento corporativo es irrevocable. Pero vamos a ver que en el verso mismo 28 dice que son enemigos en cuanto al evangelio. Por lo tanto, el don que Dios le había dado del pacto, porque el pacto era con Israel. Cuando leemos, ¿verdad?, la profecía de Jeremías sobre el nuevo pacto, dice aquí, vendrán días que haré un nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel. Por lo tanto, y en Romanos capítulo 9 vamos a ver que Pablo dice que de ellos es el pacto. En Romanos capítulo 3, ¿verdad?, dice que hay beneficios en la circuncisión. Así que ellos como pueblo, de forma corporativa, eso es lo que se llama la teología corporativa, llamamiento corporativo, siguen siendo amados. Es decir, siguen siendo elegidos, pero esa elección no los salva. Porque es una elección corporativa, no es una elección personal. ¿Ok? ¿Entendieron bien eso? Porque, bueno, de lo contrario entonces ellos estuvieran elegidos para perderse, ¿verdad? Porque no son salvos. Es claro que no son elegidos para perderse porque dice que son amados. Así que en cuanto a la elección es algo bueno. Dios no los eligió para perderse. Dios los eligió para salvarse. La pregunta es, si Dios los eligió para salvarse y no para perderse, ¿por qué razón todos no son salvos? Bueno, un calvinista te respondería, porque simplemente Dios quiere salvar a unos y que otros se pierdan. Es completamente erróneo, absolutamente falso. La escritura dice bien claro que ellos no tropezaron para que cayesen. ¿Ok? Dios no les puso el traspié y no les puso el pie delante para que ellos cayesen. Ahora, se puede probar en la Biblia que el don de forma personal es revocable. Sí, ahora yo lo voy a probar. Ok, vamos ahora a probar en la Biblia cómo la propia escritura dice que el don de forma personal, y por eso cuidado, peligro con cuando te enseñen la Biblia. Es muy bonito aprender la Biblia de forma que no nos inquiete, pero la Biblia es un libro que te llena de promesas, pero también de inquietud. Así que tú tienes que aceptar las promesas, tienes que aceptar de que la Biblia también te inquiete. Ok, vamos a ver cuántos. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que en verdad dice la escritura. Vamos a leer algunos textos de la palabra y vamos a ver si de forma personal los dones son revocables. Vamos a ir primeramente a 1 Samuel capítulo 2, versos del 27 al 31. Primera de Samuel capítulo 2, versos del 27 al 31. Abran sus Biblias, por favor, para que no piensen con sus mentes, sino con la palabra de Dios. En sus mentes, ustedes pueden creer lo que quieran. Son libres. Hay completa libertad para que ustedes
crean, ¿verdad? Lo que a ustedes les complazca creer. Pero es mejor creer lo que dice la Escritura. Ahora, cuando aparentemente la palabra de Dios se contradice, y digo aparentemente porque ella no se contradice, lo único que puede estar ocurriendo es que nosotros estamos entendiendo mal la Biblia. Porque si Romanos 11, 29 dice que los dones son irrevocables, ¿verdad? Y que irrevocable es el llamamiento. Y luego entonces vemos en la Biblia como Dios revocó dones y revocó llamamientos a personas específicas, no a pueblos. Entonces tenemos que estar 100% seguros de que estamos entendiendo mal la Escritura. Primera Samuel capítulo 2, verso del 27 al 31. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, Elí era el sacerdote que había en Israel en el tiempo de Samuel. Pues esto es una explicación mía, esto no es lo que dijo Jehová. Ahora voy a la Biblia. Así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le acogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? A ver, ok, está muy lejos la pantalla, no la logro leer bien. Ok, en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora te digo, Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Ok, entonces vamos a ver cómo aquí cambia por completo el contexto. Hay un contexto completamente diferente porque hay alguien llamado Elí, que es alguien específico. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, él deshonra a Dios. Y por cuanto deshonra a Dios, el don que Dios le había prometido a la casa de su padre se lo retira. Aquí está, dicen, ok, aquí está el don, es decir, el regalo, el llamamiento, y aquí está como Dios revoca completamente ese don y ese llamamiento. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. ¿Qué es lo que pasa? Si veo un ateo esto y nos dice, a ver, la Biblia se contradice, o un judío, por ejemplo, dice, el Nuevo Testamento contradice al Tanakh. ¿Por qué contradice al Tanakh? Porque Pablo dice que el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Lo que sucede realmente es que cuando vamos a este pasaje, a 1 Samuel, capítulo 2, ¿verdad? Vemos que en realidad Dios revoca el don de Elí. Vamos entonces a otro pasaje de la Escritura. Vamos a otro pasaje de la Escritura.
Vamos a ver. Aquí estamos en Primera de Samuel, capítulo 28, verso 17. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 17. Repito, Primera de Samuel, capítulo 28, verso 17. Dice la palabra del Señor: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano. Aquí hay una revocación de un don, es decir, de un llamamiento, es decir, de un ministerio. Dice, Jehová ha quitado el reino de tu mano. Aquí hay una revocación de un don, es decir, de un llamamiento, es decir, de un ministerio, y lo ha dado a tu compañero David. En este sentido, Dios estaba revocando el llamado de Saúl a ser el rey de Israel, y ese mismo llamado, que era algo personal, no corporativo, estaba siendo pasado a quién estaba siendo pasado. Estaba siendo pasado a otro. ¿Ok? Entonces, ¿hay una revocación aquí del don? Sí, es simple. Hay una revocación del don. ¿Qué pasa? La Biblia de alguna forma se contradice. No, la Biblia no se contradice de ninguna forma. Aquí claramente Dios está tratando un problema personal con alguien, no corporativo. Así que corporativamente los dones no son revocables. Personal e individualmente los dones son revocables. Sigamos leyendo pasajes de la Escritura porque hay muchísimos. Esto es aún incrédulo, pero aún así hay un don aquí revocado, hay un llamamiento revocado. Hay un llamamiento revocado aquí. Vamos a ver, esto le sucede a Nabucodonosor. Estamos en Daniel capítulo 4, verso 31. Daniel capítulo 4, verso 31. Leemos, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti te dije, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Es importante que la escritura dice que los gobernantes por Dios son puestos. Repito, es importante que la escritura dice que los gobernantes por Dios son puestos. Por lo tanto, aún el gobierno de un país es un don de Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que Dios usó a Nabucodonosor. Es decir, Nabucodonosor tenía un llamado. Pero por cuanto Nabucodonosor pues desobedece, entonces Dios le quita su reino. Esto es otro ejemplo de un don revocado de forma personal. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Está mucho más lleno de dones revocados que el Antiguo Testamento. Eso es para que vean una diferencia entre lo corporativo y lo individual. No es lo mismo. Estamos en Mateo capítulo 13, verso 12. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y sabemos que esto que lo que tiene no está hablando de dinero, está hablando de bienes espirituales, está hablando de lo dado por Dios, está hablando de la dádiva del Señor. Ok, entonces vemos bien claro en Mateo capítulo 13, verso 12. El don está revocado, sí, el don está revocado. Ok, aquí está la parábola del sembrador. Ok,
Dice, a partir del día, dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Por lo tanto, está hablando de sabiduría espiritual, está hablando de conocimiento, de llamamiento, del don, de la sabiduría, de entender las cosas celestiales. Mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará. Y recordemos que yo lo tenía antes. ¿Ok? Entonces, cuando dice a ellos no se les es dado, es porque se les fue quitado. Porque recordemos que primeramente Israel era el que tenía ese llamamiento. A ellos les fue confiada la palabra de Dios, Romanos capítulo 3. De ellos eran toda la provocación, el ley, el culto y las promesas, Romanos capítulo 9. Ambos a partir del verso primero pueden leerlo. Entonces ellos ahora no le eras dado a conocer el mensaje. Recuerden que los profetas eran enviados a ellos, así que a ellos le era dado conocer el mensaje, pero ahora ya no más. ¿Por qué ya no más? Porque el don se les fue quitado. Les fue revocado el don a ese grupo específico de fariseos que había en el tiempo de Jesús. Ahora, corporativamente respecto al pueblo de Dios, es decir, de Israel, no, porque los apóstoles eran igual israelitas. Entonces aquí vemos una diferencia clara y muy marcada entre un don de forma corporativa y un don de forma individual o de un pequeño grupo de personas, o de un tiempo específico de la historia, o de un contexto específico que Dios sí puede revocar los dones. Y de hecho lo hace. De hecho lo hace. Vamos a seguir con el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento está repleto de revocación de dones. ¿Ok? Es decir, aunque estamos en el tiempo de la gracia, pues Dios revoca en el Nuevo Testamento más dones o amenaza de revocar más dones que inclusive que el Antiguo Testamento, que era en el tiempo de la ley. Por eso vamos a seguir estudiando pasajes para que ustedes vean la diferencia, puedan entender la diferencia entre una cosa y la otra. Porque la Biblia no tiene contradicciones. Ok. Los que quieran ver el estudio en pantalla pueden venir a nuestro canal de YouTube Reflexiones del Pastor y mirarlo ahí. Ahí estamos mostrando el estudio en pantalla donde ustedes los pueden ver. Vamos a ver a Mateo capítulo 21, verso 43. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Esto es una revocación terrible. Ok, porque aquí está hablando del reino de Dios. Ok, aquí no está hablando solamente de un ministerio o no. Dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores. Nota, el don, ¿verdad? El llamamiento les es quitado. Hasta los mismos fariseos dicen que les va a ocurrir. Estaban, entre comillas, profetizando sin saberlo. Que les pague el fruto de su tiempo. 42. Jesús le dijo, ¿nunca leíste las escrituras? Hay muchos que parece que no la leyeron. Por un verso hacen doctrina. Y de Romanos 11:29 no se puede hacer una doctrina. Tú tienes que leer y estudiar toda la Biblia. ¿Qué reflexión el pastor te va a enseñar de esa forma? Le gusta que le guste y le pese que le pese. Ahora, si tú quieres contradecir toda la Biblia, bueno, es decir, yo no te digo nada, eres libre. ¿Verdad? Dice, nunca leíste las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios es quitado de vosotros. La pregunta es, ¿el reino de Dios es un don? ¿Es un regalo? ¿El reino de Dios es un llamamiento? Sí, ambas cosas lo es. Y será quitado a gente que produzca frutos de él. Entonces, si tú eres pastor, si tú eres evangelista, si tú eres apologista, si tú has sido llamado por Dios y tú crees que puedes hacer doctrina de un solo y único específico versículo de la Biblia, Romanos 11:29, y desechar todo lo demás que claramente dice la Escritura, aún, ¿verdad? Que el contexto de Romanos capítulo 11 no tiene nada que ver con los dones personales, bueno, ya yo no puedo hacer otra cosa, pero yo cumplo que si ante la Biblia tal y como ella dice, parte ya de ti escudriñarla, buscar la verdad, acertarla y creerla y obedecerla. O simplemente pues, está en rebeldía, porque aquí lo dice claramente. Esto no es interpretación.
Esto no es interpretación. Aquí no estamos interpretando. Aquí estamos simplemente leyendo y obedeciendo. Por tanto, le dijo, el reino de Dios será quitado de vosotros. Ahora, ¿está hablando de forma corporativa? No, porque está hablando con un grupo específico de personas. El reino de Dios no fue quitado como tal Israel, porque Pablo, que en Romanos capítulo 11 dice que su pueblo no fue desechado, porque él era israelita, los apóstoles eran israelitas. Así que el reino de Dios fue dado a israelitas. Pero ojo, no a los israelitas a los cuales se les había prometido. Porque vamos a decir que, llamémoslo de esta forma, ¿verdad? El cuerpo ministerial de Israel, el sacerdocio, los maestros, los pastores de Israel, eran los que deberían de haber predicado el evangelio. Lo que nos deberían de haber enseñado a todos nosotros. Pero no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque el reino fue quitado y fue dado a unos pescadores. Porque esos pescadores, que eran galileos, personas sin ningún tipo de trascendencia ministerial, ¿ok? Entonces, estos tenían ganas de trabajar y el don le fue quitado a uno y fue dado al otro. Miren qué cosa más terrible. Ok, eso es el peligro de hacer doctrina de un solo verso si había estudiado el tema. Ok, aquí vuelve Cristo con otro texto a recalcar lo mismo. Y cuando el Señor recalca algo muchas veces y tú no lo crees, estás en serios líos. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ok, entonces ustedes ven que es cosa tremenda, ¿verdad? Ok, aquí está hablando de todo lo que son las vírgenes, ¿verdad? La parábola de los talentos. Ok, es decir, está el Señor dejando claro, ¿verdad? Dice, al que tiene le será quitado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, y ese era el lloro y el crujir de dientes. El don le fue quitado. Vamos a leer bastante más. Ok, vamos a leer bastante más. O un poquito más. No puedo forzar mucha mi garganta. Vamos a ir a leer a 1 Corintios capítulo 9, verso 27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok. Aquí yo no voy a hablar, por supuesto, de la salvación. No estoy hablando que Pablo tuviera temor de perderse en el infierno. No voy a entrar en esos temas. Estoy hablando solamente de los dones. Supongamos que Pablo está hablando en forma ministerial. ¿Verdad? Pablo había sido un grande predicador. Venga a él ser eliminado como predicador. Aún así, el don está siendo revocado. Entonces tú lo puedes poner como tú quieras, lo puedes poner como tú gustes. Puedes decir que simplemente Pablo pensaba que venía a ser eliminado del ministerio, que podía ser eliminado de, no sé, del cheque de bono, lo que sea, del aguinaldo por fin de año. Tú lo puedes poner como tú quieras, acomódalo a tu teología y a lo que tú creas. Pero una cosa es cierta, él debía ser eliminado de algo. Por lo tanto, esto prueba que nosotros podemos ser eliminados de algo. Pon tú el algo que tú quieras, ponlo ahí, no importa. El caso es que 1 Corintios 20, 27 prueba de que el apóstol Pablo sí creía que los dones de forma personal podían ser revocables. Porque él mismo dice, habiendo sido Dios heraldo, o que decir anunciador, el heraldo era el que anuncia para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tú puedes poner eliminado de qué. Pero algunos dirán eliminado del reino de Dios, como el texto que leímos antes que dijo Cristo. Algunos pueden decir eliminados de la salvación, otros pueden decir eliminado del ministerio, otros pueden decir eliminado de, no sé, de lo que tú quieras, de la membresía del club ahí de golf de Corinto o de Éfeso, no importa. El asunto es que estamos aquí estudiando es que los dones sí pueden ser revocables.
Así que si tú crees que son irrevocables porque un solo verso lo dice sacando el verso de contexto, estás en un error. Mi labor es explicarte la Biblia como ella verdad está escrita. Imagínense la cantidad de textos que existen. Me podría buscar mucho más. Esto sería literalmente incansable. Ok, vamos a ver en el término ministerial. Vamos a ver en el término ministerial cómo directamente Pablo dice que los dones son revocables en el término ministerial. Aquellos que dicen, no, yo fui llamado para ser pastor y pase lo que pase. No, yo fui llamado para ser predicador y pase lo que pase. No, Dios me llamó a ser cantante, a ser adorador. Y como fui llamado a ser adorador, puedo tomarme mi tiempo. No, no te tomes tu tiempo. Dios va a buscar a otro, cabezón o cabezona. Estamos en 1 Corintios capítulo 3, del 14 al 16. 1 Corintios capítulo 3, del 14 al 16. Apunten textos, por favor, estudien, tomen notas. Ahora yo voy a revisar en el chat si tienen algunas preguntas. Los que son miembros del canal, los que nos patrocinan el canal pueden poner sus preguntas en el chat y yo las voy a responder, que tengan que ver con el estudio que estamos dando. Yo no estoy mirando el chat ahora, pero después lo voy a leer. ¿Ok? Igualmente pueden los que son patrocinadores pueden poner los comentarios debajo de los estudios y yo voy a responder los comentarios.